Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él Mas él respondiendo dijo: respondiendo dijo, de de cierto os digo cierto que os no digo os que no conozco. os conozco. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, cuando se habla del capítulo 25 del libro de San Mateo, muchos intérpretes de la palabra del Señor quieren ubicarse en el libro de San Mateo en el capítulo 24 y como que el esfuerzo, el deseo está en saber o interpretar el capítulo 24 o como tener la información de lo que habla allí en el capítulo 24. Bueno, el capítulo 24 habla acerca de una serie de profecías antes de la venida del Señor. Y a veces se especula y como que se quisiera tener la información y una veces encuentra como debates y gente que quiere saber más que otros y sobre todo este tema de escatología y como que a veces es quién sabe más sobre la actualidad, sobre las últimas noticias, qué es lo que se está cumpliendo, qué es lo que se ajusta con lo escrito en la palabra, y entonces se hablan de las guerras en Medio Oriente, de la guerra allí en Europa, se dice de Gog y Magog, y se habla de los terremotos, y como que, y a ver quién sabe más. Y está bien, el conocimiento es importante y estar actualizado es importante. Pero yo creo que más importante que el tener un conocimiento es la posición en cuanto a en mi vida espiritual. ¿Cómo estoy yo espiritualmente? Porque ¿de qué me sirve a mí tener tanta información y mi posición en lo espiritual deja mucho que desear? Creo que esa debe ser la preocupación de la iglesia. Entonces, más que preocuparnos, que sí es muy bonito el capítulo 24 de San Mateo, es hermosísimo, y buscarle una aplicación y tratar de entenderlo, pero el capítulo 25 es muy importante porque aquí nos está hablando es ya de la venida del Señor y nos está llamando a estar preparados porque la venida del Señor es inminente. No solamente es que se acerca, sino que en cualquier momento, que está cerca, sino que en cualquier momento puede suceder. Gloria al Señor Jesús. Y entonces, aquí nos habla ahí en esta parábola 5 elementos. Estamos hablando hoy de transmitir el legado. Y en esta parábola hay 5 elementos, en la parábola de las 10 vírgenes, la que acabamos de leer, 5 elementos importantes que se debe de tener en cuenta. Amén. Entonces, nos habla de una cantidad, bueno, no son 5 esposas las que el Señor,
con las que el Señor se va a casar, sino o que usaban 5 novias, ni estas jóvenes tampoco, estas jóvenes representan es a la iglesia. El conjunto en general representa la iglesia de este tiempo. Amén. Y entonces se dice que eran 5 que eran sensatas y 5 vírgenes insensatas. Bueno, todo esto del cortejo de bodas, es decir, que el Señor tomaba mm, eh, sucesos o vivencias de lo cultural de su tiempo, y de ahí el Señor extraía una enseñanza de lo natural, extraía una enseñanza espiritual. Y entonces cuando el novio contraía, había algo que se llamaba desposorio, y era un compromiso porque los matrimonios eran pactados entre familias, y ese pacto lo hacían los padres. Muchas veces el novio todavía no conocía a la novia, solamente los padres o las familias eran los que eran de alguna manera como matrimonios concertados, y ya iban, cuando ya habían hecho, digamos, el compromiso, la familia, iban a la casa, las dos familias, y llevaban al novio y a la novia, se encontraban y hacían un compromiso de desposorio, y volvía otra vez el novio con su padre a su casa, y él se iba allí a preparar el tiempo necesario, no se sabía cuánto tiempo él iba a tardar, no se establecía una fecha, pero el novio se iba y hacía una casa al lado de la casa de su padre, en su familia, allí con su familia, para él traer después ahora a la esposa. Y no se decía cuánto tiempo el novio empezaba a hacer los preparativos, y era el padre el que ya le decía al novio, ya está la casa, y ahora entonces iban y ya se celebraba lo que era la ceremonia en sí del matrimonio, como que ya se oficializaba aquel compromiso que se había hecho unos meses antes. Y habían entonces un cortejo de bodas, unas doncellas que estaban allí esperando a la entrada de la aldea, esperaban al novio cuando ya decía que iba a venir, cuando ya se suponía que iba a venir, pero no decía a la hora a qué hora venía. Y entonces, cuando él llegaba, ellas lo acompañaban y entraban ya a hacer la ceremonia. Es decir, que el Señor toma esta costumbre y de ahí da una hermosa enseñanza acerca de su venida. Y dice entonces que habían unas jóvenes, unas vírgenes que eran sensatas y otras insensatas. El caso, la cuestión es que él tarda en llegar, y tarda tanto en llegar el día que él iba a venir, tarda tanto en llegar que se oscurece, se hace de noche. Amén. Esto de hacerse de noche a mí me hace pensar también cuando el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, fue con sus discípulos al Monte de los Olivos a orar, y los discípulos se quedaron dormidos, y eran tan fuertes las tinieblas que era tanta la oscuridad que había, que ellos no pudieron velar, no pudieron orar, los venció el sueño. Mm, Nosotros estamos viviendo un tiempo que llamamos el tiempo de la gracia, estamos viviendo la dispensación de la gracia, y esta es la sexta dispensación, y en la dispensación de la gracia, así como el sexto día, Dios hace al hombre. En esta sexta dispensación, Dios está formando al hombre, amén. Lo está formando a su imagen, conforme a su semejanza. El ser humano ya estaba hecho, amén. Ya existía, pero ahora Dios le está dando una forma
y es una forma conforme a su imagen y estamos viviendo a partir de la cruz de Cristo hace 2000 años empezó el sexto día, el día de la gracia. Y ahora en estos momentos estamos viviendo ya las últimas horas del día de la gracia. Eso significa que ya no estamos ni en la mañana ni al mediodía, sino que ya estamos ya cuando el día declina y llega la oscuridad y está por terminarse el día de la gracia para dar comienzo a una nueva dispensación, y la nueva dispensación es el reinado milenial, cuando Cristo viene a gobernar por 1000 años en este mundo. Y entonces ya estamos viviendo las últimas, y no digamos las últimas horas, sino los últimos minutos del día de la gracia. Estamos ya en la noche, sí que hay un mundo donde las tinieblas están avanzando y cada día más influencia hay de las tinieblas y el mundo se encuentra en completa oscuridad. Aunque pareciese que el mundo es como que es la era de la luz, donde el conocimiento, el ser humano cada vez tiene más y más, descubre más cosas y la ciencia avanza y el modernismo y el ser humano cada vez tiene más posibilidades de vivir bien, de vivir cómodamente, donde se alargan también las posibilidades de vivir más años y pareciese que el hombre está como en su mejor momento. No obstante, moralmente el ser humano ha declinado y se ve cómo se han distorsionado los principios bíblicos. Cada vez en más lugares ya no se habla de Dios. Antes se hablaba de Dios y un tema de conversación en la sociedad era hablar de Dios, pero hoy en día la gente, según estudios que hacen los sociólogos, ya el tema ya es el fútbol, o el tema es la gastronomía, o el tema es los viajes, el turismo. Muchas cosas la gente habla, pero ya de su pensamiento, de su mente, y hay una generación que viene creciendo que sus padres nunca, 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 nunca les ha hablado de Dios. Al contrario, vienen con un pensamiento de que como mi padre es ateo, porque eso sí dicen que son ateos, pero van heredando esa misma manera de pensar. Y gobiernos, países donde los países eran creyentes y los gobiernos hacían su compromiso de gobernar poniendo su mano en una Biblia, y ya no lo hacen, sino que quitaron la Biblia y de simbolismo ya no la usan y usan, por decir algo, la constitución de un país. Y se ha sacado de las aulas y se ha sacado de las enseñanzas el tema Dios. En cuanto a la sexualidad, está distorsionada la enseñanza, o sí, la educación sexual que reciben hoy en día nuestros jóvenes, o digo la juventud en este mundo. Es una enseñanza que viene como muy permeada con la pornografía. Y cada vez los jóvenes, y esto es decir, esto lo dicen, y lo dicen con alarma, el mismo mundo secular, y los jóvenes se educan en la sexualidad es a través de la pornografía, y la pornografía enseña que la manera de disfrutar del sexo, y la pornografía de hoy en día es violenta. Y entonces no hay una educación sexual, sino que se ha distorsionado el plan que Dios tenía con la sexualidad, se ha distorsionado,
y ya el ser humano está buscando, la sociedad está buscando como nuevos placeres y se encuentran violaciones en grupo, se encuentra que un portal de una casa es una trampa, es un peligro. Escuchaba hace poco el testimonio de una hermana de la iglesia, no de aquí, de otro distrito, que fue a trabajar y cuando iba a entrar a trabajar, iba a entrar a la casa donde iba a trabajar, se iba a subir al ascensor y un hombre corpulento la abordó en el ascensor y quiso abusar de esta hermana. Y ella salió del ascensor, Dios le dijo, salga de ahí, y se defendió porque el hombre quiso abusar de ella en el rellano, ahí en el portal, y patadas le dio, y ese hombre quería ponerle algo, pero ella gritó y gritó, y salieron los vecinos, y ese hombre salió huyendo. Dios le guardó a ella de no quedarse encerrada en ese ascensor con ese hombre. Y los niños, y se habla de lo peligroso, violaciones en los centros comerciales a adolescentes. Y cada vez todo esto de pedrastas, abusadores, bueno hermano, estamos viviendo una era que parece que hay una calma relativa, pero hay cosas que suceden y que nosotros, amados hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos porque aunque vivimos y parece que vivimos en Occidente y que vivimos en países desarrollados y donde sí hay a comparación de pronto de países que que tienen una tasa de violencia muy alta, pues sí vivimos en un país muy seguro, muy tranquilo. Sin embargo, hay muchas cosas a las que el ser humano está expuesto y de las que nosotros como creyentes no estamos exentos y que tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. La Biblia dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Eso pareciera, uy, eso como que fue por allá en la época pasada. Hoy en día, amados hermanos, calumniadores, implacables, sin afecto natural, impíos, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, gente que tendrá apariencia de piedad, de día son unos, pero de noche se transforman y dan rienda suelta a sus instintos. Solamente usted vea una película y vea una película y ya usted encuentra palabras malsonantes, escenas de sexo, violencia y cada vez esto avanza más. Es decir que moralmente, amados hermanos, sí, la sociedad está muy civilizada, pero moralmente hay una decadencia, hay unas tinieblas. Parece que las tinieblas se pueden palpar, como que se pudiesen cortar con un cuchillo, son tan densas. Los demonios se juntan cada vez, hay más y más y más. Cuando el Señor Jesucristo, la noche que fue apresado, ah, allí se juntaron los pecados de toda la humanidad del pasado, del presente y del futuro, y se juntaron no solamente los pecados, sino los demonios que habían en todo el universo, se juntaron allí para ser espectadores de lo que iba a suceder. Y habían tantas tinieblas que los discípulos no pudieron soportarlas. Sí, se reunieron allí el día de la cruz, ese día de todo el cosmos, asistieron las criaturas angelicales y ángeles caídos estuvieron ahí el día de la cruz y ángeles también que son fieles a Dios, ahí estuvieron, ese día se reunieron y hubo tinieblas. Y entonces estamos viviendo tiempos de oscuridad, de tinieblas y son densas las tinieblas. Así que son tan densas que el ser humano le cuesta mantenerse. Cuando se va el sol y llega ya la oscuridad, el cuerpo empieza a generar a una hormona que se llama la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, si usted se pone a ver la tablet o tiene la luz encendida, le va a costar
más quedarse dormido que si apaga la luz, porque si apaga la luz el cerebro entiende que al haber oscuridad ya es hora de dormir y empieza a generar estas hormonas, la melatonina, para, no la melanina, la melatonina, que es la hormona del sueño. Y entonces, para uno no dormirse, uno encuentra que, que tiene que haber dos factores opuestos. Yo recuerdo que una vez me di un golpe en una uña con una barra de hierro, contra otro hierro se me aprisionó la uña y se me puso negra la uña. Y esa noche yo no encontré mm, como una salida, un remedio. Me fui a dormir, quise irme a dormir con el dedo así hinchado. Y esa noche yo sentía que el corazón no lo tenía aquí, sino que lo tenía en el dedo. Me palpitaba, yo decía, tengo el corazón aquí. Me ponía hielo, me sobaba, bueno, ¿qué no hacía? Y no pude dormir en toda la noche. El dolor puede evitar que uno se duerma. Y cuando se habla entonces, por ejemplo, de la hormona del estrés, el cortisol, ¿no? Está por la nube y la gente sufre de insomnio cuando tiene alto el cortisol, porque hay una reacción como a una defensa y a tener que solucionar algo y está activo y el cerebro está generando y genera cortisol y la persona no puede dormir. Y hay otra manera también de no quedarse dormido y es que se esté pasando muy bien. Cuando uno está contento en algún lugar y la charla es amena y si hay ruido y si hay celebración, entonces se pueden pasar las horas y uno puede pasar muchas horas más y es como la hormona de la felicidad, la dopamina. Entonces puede ser que haya mucho cortisol o tiene que haber mucha dopamina para que entonces no avance la melatonina, entonces no quedarse dormido. Amados hermanos, tenemos que sobreponernos al frío, porque dice la Escritura que en los posteriores días, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y somos personas que nos sobreponemos, que luchamos a ese frío por la falta de amor. Amén. Es decir, nosotros cada día nos aferramos y ahí estamos buscando enamorarnos más del Señor. Pero también tenemos que luchar contra el sueño espiritual y no estoy hablando del sueño físico, hay que dormir, hay que descansar. Uno de los pilares de la salud fundamentales es cuidar el sueño. Pero en lo espiritual, el Señor nos llama a que velemos, a que estemos sobrios, porque como el Señor viene así como ladrón en la noche, no que el Señor sea el ladrón, pero el ladrón no avisa la hora de llegada y así como el ladrón en la noche, así será el día de la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, amados hermanos, debemos de luchar por mantenernos despiertos. Cuando nosotros nos ponemos a orar, es que cuesta orar porque esta carne eh, tiende como a relajarse allí, la mente se va quedando y nosotros tenemos que, cuando nosotros oramos, debemos de orar con la razón y hablarle a Dios y expresarle cómo nos sentimos, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestras ansiedades, cuáles son nuestros proyectos, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestros sueños. Es decir, contarle a Dios todo lo bueno y lo malo que estemos sintiendo, debemos de compartirlo con el Señor. El Señor nos va inspirando y nos va llevando a entrar cada vez más en su presencia cuando nosotros estamos orando con la razón y podemos ir entrando a la presencia de Dios y la dependencia del Espíritu Santo nos ayuda a estar despiertos espiritualmente. La dependencia del Espíritu Santo nos lleva a estar vigilantes y esa relación con el Señor. Así que
Este es un elemento, la noche, pero también el segundo elemento, encontramos, bueno, sí, que finalmente estas vírgenes cabecearon y se durmieron. Porque claro, es que no sé si a usted le ha pasado, los hermanos que conducen, hay algo que los expertos llaman el sueño blanco. Yo escuchaba de un hombre, cuando trabajaba yo en el gremio de los mecánicos y en medio de los conductores, y alguno contaba una vez que había hecho no sé cuántos kilómetros en una montaña, y cuando llegó al peaje y estaba pagando el peaje se despertó. No sé, él dice, no sé cómo llegué ahí y cómo pasé todos esos abismos. Los expertos lo llaman el sueño blanco, que la persona está conduciendo o está despierta en el no está consciente, está despierta en el subconsciente. Y entonces parece que está despierto, pero está dormido. Y nosotros, hermanos amados, que el Señor nos ayude a no ir a caer en ese sueño blanco. Pensar que estamos despiertos, pero que estamos dormidos. No. Cada vez más avivados. Gloria al Señor Jesús. Algo que las que sucedió es que se quedaron dormidas, pero al final se escuchó una voz, un clamor que decía, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces es importante no dejar de predicar, y estos dos puntos. Hoy en día la gente predica y uno encuentra predicaciones de superación como muy dados a donde el ser humano es el centro, ¿no? Antropocéntrico, ¿no? El mensaje antropocéntrico, donde se habla de la prosperidad, donde se habla de la superfe, donde se habla de que tú lo puedes, eres un victorioso y eres una persona bendecida. Y hay muchos mensajes así como diciéndole cosas bonitas al ser humano. El mensaje apostólico era arrepentimiento, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Todo esto en el nombre de Jesús o por la resurrección de Jesús. Los discípulos, ellos donde iban diciendo, ha resucitado. Somos testigos, lo hemos visto, lo hemos palpado, estuvimos con Él, estos ojos lo vieron, Él ha resucitado. Y esa era la predicación del Evangelio, se centraba en que Jesucristo había resucitado. Y por lo tanto ellos seguían creyendo que Jesucristo venía y que su venida estaba cerca. El apóstol Pablo, hasta el final de sus años, él murió creyendo que Jesucristo venía en el mismo tiempo que él estaba vivo. Por eso él decía, y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado. Y él consideraba que él pertenecía a la generación que iba a ser arrebatada. Y ahora han pasado 2000 años y estamos viviendo los postreros de los postreros y nosotros no podemos ahora, más que nunca, es cuando tenemos que seguir creyendo que Jesucristo está muy cerca, amados hermanos, y que seguramente nosotros sí seamos la generación que va a ser arrebatada. Seguramente seamos nosotros esa generación. No podemos afirmarlo rotundamente, pero es que con todo lo que sucede y viendo cómo están de densas las tinieblas, el esposo a cualquier momento escuchamos que hay que salir a recibirle. Entonces esto provocó una reacción cuando se predica, porque es que hay que predicar la venida del Señor, hay que seguir predicándola, hay que anunciarla constantemente y anunciar también la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. En muchos lugares se enseña ya que el Espíritu Santo no es necesario, que el Espíritu Santo fue solamente allá en el momento
el recibir el Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas, pues solamente allá en el tiempo de los apóstoles y que ya hoy en día esto no es necesario. Y creo que nosotros no podemos dejar de predicar la necesidad de recibir el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que la obra del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. No podemos dejar de predicarlo y no podemos dejar de predicar y recordar constantemente que la venida del Señor Jesucristo es inminente. Eso hará que haya un despertar, porque cuando ellas escucharon que aquí el esposo viene, entonces ellas se levantaron, se despertaron. Y como se despertaron, organizaron sus lámparas y descubrieron que tenían aceite, pero no todas, solamente 5 de ellas tenían aceite. Gloria al Señor. Las que no tenían aceite les dijeron a las que tenían aceite: danos aceite para que nosotros podamos prender nuestra lámpara. No, Señor, esto es intransferible. El aceite no se puede comunicar, el aceite no se puede compartir. El aceite lo fabrica, el aceite lo tienes que buscar allá donde se fabrica. Tienes que ir por el aceite y tienes que comprarlo. Vayan y compren allá a donde fabrican el aceite. Y así que nosotros tenemos que tener aceite de sobra. En este tiempo hay libertad para buscar de Dios. Y la Biblia nos dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Y ahora es el tiempo de acumular aceite. No, que no necesito, no tengo como necesidad ahora sí como de ayunar, no. Y a veces se ayuna es cuando se necesita ayunar. Y a veces se ora cuando se convierte en una necesidad la oración. Pero nosotros debemos de orar hoy más que nunca, así parezca que no necesitamos la oración, porque cuando nosotros estamos en intimidad con el Señor, estamos allí ahorrando aceite, acumulando aceite para el momento en que lo lleguemos a necesitar. En todo caso, la Biblia dice que cuando venga el día malo, podéis estar firmes, amén, habiendo acabado todo, estar firmes. Y entonces hay que acumular aceite, porque uno no sabe cuándo le pueda llegar el día malo, y tener oraciones ahí acumuladas y tener una relación con el Señor es importante. No, es que no podemos entrar, amados hermanos, en el conformismo, en el que como hay una vida tan tranquila y como estamos como tan somnolientos y como que estamos en el sueño blanco y se nos olvida la necesidad de estar vigilantes. Así que necesitamos, amados hermanos, como el Señor. Vea al Señor Jesucristo, un hombre tan ocupado, con tantas responsabilidades, tanta gente que lo seguía y a tanta gente que él tenía que atender, que no le alcanzaba el tiempo para atenderlos, para enseñarles, para sanarles. Y algunas veces él extendió el horario y sanaba a más de los que de pronto el tiempo le hubiese permitido. Pero uno encuentra que el Señor siempre se hacía a un lado de la gente y sacaba el tiempo para irse al monte. Y muchas veces ese monte era el monte de los olivos. Allá al monte de los olivos, el cual representa el aceite. Y el aceite es tipo del Espíritu Santo. Una dependencia al Señor Jesucristo, una dependencia del Espíritu. Nosotros, amados hermanos, nuestra dependencia cada día debe de aumentar. Esto es una dependencia, la relación con Dios es una dependencia creciente. Cuando nuestros hijos van creciendo, cada vez se hacen más independientes. Pequeños ya ellos empiezan a vestirse solos, más grandecitos ya van saliendo solos, van realizando, obteniendo responsabilidades ya que ellos mismos ya pueden, y van creciendo y se llega el momento en que se van de la casa y ya se independizan. Pero nosotros al contrario, cuanto más crecemos en la vida espiritual, más dependientes nos hacemos.
y llegar al punto de preguntarle, Señor, ¿hasta qué ropa me pongo? ¿Qué color me pongo? Diríjame, Señor. Es levantarse uno cada día y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga hoy? ¿A dónde me necesitas? Voy a hacer esto, Señor, voy a hacer aquello. Guíame, Señor. ¿Es eso lo que tú quieres que yo haga? ¿Es allá donde tú quieres que yo vaya? ¿Allá me necesitas? Señor, yo no quiero ir donde tú no me mandes. Yo no quiero ir donde tú no quieras que yo vaya. Y no tomar ni una sola decisión sin consultarlo con Él. La dependencia del Espíritu Santo, aleluya. Hay que ir donde lo fabrican y es Él, el olivo. Gloria al Señor Jesús. Yo le invito para que estemos en nuestros pies. Alabanza al Señor. Cristo se acerca. La venida del Señor está muy, muy, muy cerca. Y nosotros tenemos que, me llama la atención, a mí me llama la atención, 50% y 50%. Yo voy el domingo, 180 personas, casi 200. Y yo puedo decir, esta es la iglesia del Señor. Es lo que yo estoy viendo. Pero ahí no está la iglesia del Señor toda. Es decir, no todos son la iglesia. Porque esa es la iglesia visible. Pero ahí hay una iglesia invisible que Dios está viendo. Y Dios sí sabe quién es iglesia. 180, 200 la congregación. Pero ¿qué porcentaje tiene aceite acumulado y qué porcentaje no? Yo no quiero ser catalogado por Dios como las insensatas que se conformaron. No. Yo quiero que Dios diga, aunque se durmió, pero acumuló aceite. Porque puede que las tinieblas sean muy densas y nos puedan vencer. Yo no quiero dormirme, pero y si llega un momento, pero la sensatez no consiste en no quedarse dormido. La sensatez consiste en acumular aceite. Yo quiero invitar a alguien en este día a este altar, que sienta realmente venir al altar y decirle, Señor, yo necesito el aceite. La unción. ¿Sabe, amado hermano, que el aceite en la iglesia, el Espíritu Santo, es el motor? Él es el que nos impulsa. La unción pudre el yugo. La unción rompe las cadenas. La unción trae libertad. Por sí mismos no podemos, nosotros no podemos convencer a nadie. Pero si el Espíritu Santo está aquí, Él convencerá. Y cada día más, vendrán más. Pero muchos que sigan viniendo, muchos entrarán en ese porcentaje, 50 y 50. Pero cada vez más habrán allí con la unción del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos contagie del deseo de la consagración. Que el Espíritu Santo sea el que nos contagie con el deseo, el hambre, el fervor, la pasión por la oración. Que sea el Espíritu Santo el que mueva nuestros corazones a darle un servicio donde nos deleitamos, donde disfrutamos servirle a Dios.
Que sea el Espíritu Santo el que nos convenza a renunciar a lo que no conviene, a lo que no le agrada. Es el Espíritu Santo, es el aceite. Es el aceite, es el Espíritu Santo el que nos mueve a dar, a dar, a dar, a dar, sin restricciones, sin retener, sin pretensiones, sin esperar nada a cambio, no. Es para la gloria de Dios. Necesitamos el aceite, necesitamos el aceite. Más que el conocimiento escatológico, el anticristo, las guerras, que representa una cosa, que representa el otro, que tal político, que fulano de tal el anticristo, que fulano de tal, que el anticristo ya camina, que se reunieron, que la masonería, que los poderes fácticos que gobiernan el mundo. ¿Para qué saber toda esta teoría? Lo que necesitamos es la llenura, la llenura, la llenura, la llenura de su Santo Espíritu. Aleluya.